prioridades, repensar nuestras presencias. Queremos que esté un grupo de párrocos. Para nosotros es un orgullo que un conciliario de la OAC haya sido llamado entre los grupos, todos los párrocos de España, entre todos haya sido llamado él para eso. Había dos curas, Teo, el del Zamorano, que está en el movimiento rural, y claro, de un movimiento especializado, con lo cual una gozada que estén allí, y el de la OAC, como párrocos, que también nos toca hacer, ¿no? Y yo creo que yo ayer le decía a la gente, anteayer en el grupo, le decía, a mí me llama y se me hace el culo pesicola. Yo no sé si a él, pero yo estoy convencido que para él ha sido una gozada seguramente el que le haya llamado. Una de las cosas que más a mí me han preocupado fue unas declaraciones del cardenal Grech, que decía que los curas jóvenes eran un impedimento, o que estaban siendo un impedimento para el sínodo. Y entonces, pues eso era, lo dijo públicamente, me quedé con esa historia, ¿no? Así que el hecho de que, me imagino que él nos dirá por qué razón el Papa Francisco decide reunir a párrocos para este tema. Y yo creo que lo mejor que diga yo de enrollarme, que siga él con esta exposición que nos ha hecho y que nos ha preparado para nosotros, porque él ha preparado para nosotros. Bueno, pues yo lo primero que os pediría es una cosa: hacer el esfuerzo de que no he sido yo, sino cualquiera, porque yo no tengo ningún mérito para haber estado allí. A mí me llamaron y fui, pero lo mismo que me llamaron a mí, podían haber llamado a cualquier otro conciliario o cualquier otro laico que nos llaman para una experiencia de este tipo. Y yo lo único que voy a intentar en esta tarde, estamos en escuela de verano, hemos tenido dos ponencias muy sesudas, que bueno, pues ahora vamos a hablar de otra cosa más emocional, más que nos toca la fibra de dentro, y yo quisiera pues ser capaz de transmitiros lo que yo he sentido y lo que yo he vivido. Y quiero partir de una cuestión. Jorge decía que por qué en octubre del 23, me imagino que todos conocéis algo del proceso del sínodo, ¿no? En octubre del 23, en la asamblea sinodal, porque parece que no están atentos, pero están atentos, salió como preocupación: el clero está participando poco y muchos se están quedando fuera. Y de ahí, de esa preocupación, salió esta convocatoria: convoquemos una reunión, no a los curas por curas, sino a los que están más metidos entre la gente, a los párrocos, a los que son responsables de parroquia. Y Roma preparó, la Secretaría General del Sínodo preparó ese encuentro internacional de párrocos, y hicieron un reparto a todo el mundo. A cada conferencia episcopal le dieron plazas. A España le correspondían 3. La Conferencia Episcopal Española pues decide que en la asamblea que tuvieron en marzo, deciden elegir dentro de una lista de X párrocos que estaban participando en el proceso sinodal y que habían propuesto las diócesis, pues decide 3, y entre esos 3 pues me llaman a mí. Pues os podéis imaginar, cuando uno recibe la llamada y te dicen: oye, que si estás dispuesto a ir a Roma. Y uno dice: bueno, ¿y por qué yo y no otro, no? Pero bueno, las cosas del Señor son así. Yo simplemente quiero deciros una cosa. Para mí, las palabras del Magnífica se cumplen. Dios ha hecho obras grandes en mí. La humildad de mi vida, de mi comunidad parroquial, de la periferia de la ciudad, con una situación marginal bastante fuerte. Y bueno, y que incluso la gente de allí pues se preguntaba: y se fijan en nosotros, y nos han mirado aquí, y de aquí han elegido, pues bueno. Bueno, allí estuvimos, esa ha sido la clave. Fuimos 3 personas: Óscar de Sevilla, de una parroquia del centro de Sevilla; Teo, de una zona rural de Aliste, en la zona de Zamora, pegado con Portugal y casi con Galicia; y yo pues de la diócesis de Cáceres, que también, casualidad, pegado con Portugal y en el mar. A Teo
Teo lo eligen por estar viviendo una experiencia rural fuerte, a mí por estar en una parroquia de suburbio, por decirlo de alguna manera, o marginal, y a Óscar por estar en una parroquia céntrica de Sevilla. Pero cuando llegamos a Roma nos encontramos que los españoles somos 4, 3 elegidos por la conferencia episcopal, pero hay un Blas de Granada, que yo le pregunté, digo, bueno, ¿y cómo has llegado tú aquí? Y nos dijo, no, a mí me han llamado directamente de la Secretaría del Sínodo. Él, aparte de ser párroco en Granada, es del movimiento de los focolares, y bueno, y algo que ya a mí me hizo pensar desde el principio. Sabemos todas las dificultades que tenemos en la relación con los obispos y con la conferencia y con todas esas cosas, los militantes de los movimientos de acción católica especializada, ¿no? Sabemos lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido en el pasado. Y uno dice, toma, de 3, 2. Algo estará pasando. Cuando a la hora de fijarse en quién, porque yo no voy a título personal, yo voy enviado por la conferencia. Y luego voy como representante de los párrocos españoles, con lo cual yo no me voy por mi propia entidad personal. Bueno, allí nos hemos reunido 195 párrocos. En casi todas las fotos vaya a haber mucho dominio de hombres, pero también había mujeres, no porque fueran párrocos, pero luego lo digo. Y de 99 países. Eso, de verdad, por eso yo os digo, imaginaros que sois vosotros, cada uno de vosotros el que está allí. Intentar meteros en la historia de que sois vosotros, para que podáis intuir algo de lo que yo he podido intuir allí, ¿no? Y como he ido representando a los párrocos, pero es que un párroco no es nadie sin su parroquia. Entonces yo os he representado a vosotros, a cada uno de vosotros que formáis parte de vuestras comunidades parroquiales. Y sobre todo porque en la inauguración del encuentro, el secretario general del sínodo, que es el cardenal Mario Grex, cuando nos saluda, nos da la bienvenida, nos dice, primero el motivo del encuentro, que ya os lo he dicho antes. Segunda cosa que nos dice, le hemos llamado a ustedes para que queremos escuchar sus historias, las historias de sus parroquias, cómo están viviendo en sus parroquias. Queremos que ustedes hablen y que nos cuenten, porque queremos conocer a través de ustedes la vida de sus comunidades parroquiales. Y entonces uno se queda así como diciendo, bueno, porque cuando vamos a un encuentro nos pasa como cuando venimos aquí a la escuela de verano, ¿no? Venimos, hay una ponencia y otra ponencia, y hay preguntas y otras preguntas, ¿no? Y dicen, bueno, que vienen a que yo les cuente mi historia, lo que yo vivo con mi gente, en mi comunidad parroquial. Bueno, no sé cómo se va a desarrollar esto. Y segundo nos dice también, pero porque a través de las historias que ustedes nos van a contar, queremos saber ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere para la Iglesia? Con lo cual, en esa escucha mutua, vamos a ver si intuimos. Porque, objetivo de esta reunión, que cada día, eran 3 días el encuentro y luego un cuarto con el Santo Padre, pero esos 3 días del encuentro, dice, queremos que de cada día salga unas conclusiones, que ustedes lleguen a unas conclusiones que van a formar parte del instrumento laboris del octubre del 24. Y ahí queremos, pues, intuir qué nos está diciendo el Espíritu Santo a la Iglesia a través de ustedes. Bueno, entonces dice, va a ser una experiencia profundamente religiosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo vi como por pequeños capítulos diciendo, bueno, pues realmente la vivencia espiritual ha sido fuerte. Hemos sido acompañados por los monjes benedictinos camadulenses en la oración de los laudes de todas las mañanas, una oración profundamente de estilo monástico, honda. Se han utilizado un poco para que algunos ya están empezando a pensar, ¿no? Se han utilizado 4 idiomas, castellano, italiano, francés e inglés. Cuando alguien hablaba en algún idioma que no era el tuyo, teníamos
traductores simultáneos que nos iban traduciendo lo que decían. Entonces, el momento de la mañana lo empezábamos con los laudes tempranito, momentos de oración. Ya veis, incluso por la composición de la foto que veis ahí en lo alto, hemos estado trabajando en cómo se trabajó en octubre del 23 en grupos pequeños, ¿no? En mesas de diálogo. Y después, pues yo voy a ir dando pinceladas, sorpresas. Llegamos a la Eucaristía, que era el centro de la vida, como decimos siempre, ¿no? La Eucaristía es el centro de nuestra vida cristiana, ¿no? También de allí ha sido el centro, ¿no? Pero por las mañanas se exponía al Santísimo, y en la capilla general todas las mañanas el Santísimo estaba expuesto para que en los momentos libres o en el momento de oración que había, cada uno pudiera ir cuando quiera. Pero la primera sorpresa es que llegamos a la Eucaristía y allí estaba el cardenal Grell, los obispos, otros más cardenales. Llegamos a la Eucaristía del primer día y primera sorpresa: el que preside la Eucaristía es Óscar, el de Sevilla, que le han mandado a él, le han pedido que preside la Eucaristía y haga la homilía. Y entonces ahí tenéis al cardenal Grell, con toda su categoría de cardenal, que a mí me parece un gesto importante, pues sentado como un cura más con su alba y su estola en un banco. Y al obispo Marín, que es español, su secretario del sínodo, pues ahí lo tenéis en la foto. Yo digo las cosas como primera sorpresa que nos llevamos. Segunda sorpresa: al día siguiente la Eucaristía pues se la encomiendan a un párroco de rito armenio. Y entonces la misa, una misa armenia. Yo me enteré de muy poco. Vosotros igual. ¿Por qué? Porque estamos tan convencidos que la Iglesia es como yo me la creo, y como yo me la vivo y como yo la siento, que no me di cuenta que no es verdad, que somos universales y que hay otros ritos. Y hay otros ritos que son de otras católicos como tú y como yo, pero que celebran, que viven. Y ahí os he puesto una foto pues del colorido, que dice uno, oye, qué albas y qué cosas más distintas que no son como las que nosotros conocemos y percibimos. La misa del segundo día tampoco la presidió ningún obispo ni cardenal, fue otro párroco armenio. Y el tercer día fue pues uno de lengua inglesa, y también fue pues un sacerdote inglés. Bueno, esto en cuanto a esa pincelada. Luego os voy a decir algo más de la parte espiritual porque me parece clave. Y ¿qué tres temas se nos han pedido? Yo digo que leyendo las preguntas cualquiera de vosotros es capaz de responder. Primer día, los tres temas han sido hablar sobre el rostro sinodal de la Iglesia, el segundo, todos discípulos, todos misioneros, y el tercero, tejer lazos, construir comunidad. Esos son los tres temas claves. Pero imaginaros las preguntas, es que lo de las preguntas fue segunda sorpresa. ¿Qué es experiencia de Iglesia sinodal he tenido en mi ministerio como párroco? Pues yo no tuve que hacer ningún curso para saber decir lo que tenía que decir. ¿Cuáles han sido gratas y cuáles no tanto? ¿Y qué comprensión de la Iglesia he podido madurar en ellas? Desde luego que una cuestión muy teológica, muy sesuda, no era. Bueno, y así la segunda, todos discípulos, todos misioneros, la relación. Y ya os digo una cosa que me parece importante en el ambiente que estamos. En el segundo día, cuando es todos discípulos, todos misioneros, ¿qué tema salió en las sesiones de los párrocos de la discusión? Las dificultades que vivimos en las parroquias con los movimientos y las asociaciones. La falta de armonía, integración. No solamente en movimientos especializados, sino en otras asociaciones, cofradías, todas esas cosas. Todo ese, ¿cómo armonizar los carismas dentro de la comunidad parroquial y de la comunidad cristiana, ¿no? Bueno, y en el tejer lazo y construir comunidad, pues todas las cuestiones de los grupos. Eso. Bueno, como yo estamos de verano y os interesa también pues algún chascarrillo, ¿no? En mi grupo. ¿Quiénes estaban en mi grupo? Pues un poco así podemos darnos. Estaba, por ejemplo, Julio de Ecuador, Giovanni de Bolivia, Matías de Alemania, Feliciano de Puerto Rico, Francisco de Argentina, Claudio Raúl de Argentina. Estaba, bueno, el cardenal Grell no estaba en mi grupo, es que se puso en la foto, yo lo vi después. Michel de Malta, Juan Jorge, que era de Perú,
Ronaldo de Panamá, Miguel Ángel, que soy yo, Luis Eduardo de Uruguay y Adolfo de Perú. Bueno, pues, como veis, realidades totalmente distintas. El grupo estaba dividido por idiomas, todos éramos de lengua española porque nos habían preguntado los idiomas que controlábamos, ¿no? Entonces el alemán, pues que sabía español, y entonces estaba allí también, ¿no? Bueno, siguiente sorpresa. Pues resulta que se nos dice que vamos a utilizar el método de trabajo como el método que se ha utilizado en la sesión de octubre del 23, la conversación en el espíritu. ¿Quién nos lo explica? Pues la subsecretaria del Sínodo de los Obispos, Natalie, una mujer, subsecretaria del sínodo. Con lo cual, en mi grupo me tocó un facilitador varón, pero en otros muchos grupos los facilitadores eran mujeres que estaban allí en la reunión, aunque a veces aparentemente en la foto no se veían, pero estaban, que se ven. Fue segunda sorpresa. Quien nos explica el método no es ningún hombre, sino una mujer. Eso nos da pie a decir no. Y siguiente sorpresa, había 5 expertos: derecho canónico, sociología, teología, que eran un poco lo que llamaban los expertos. Coincidente, otra mujer, Lía, ahí la tenemos en el segundo ahí la veis, ¿no? O sea, la presencia de la mujer estaba en la reunión. Lo mismo que digo, en la Iglesia Católica, en los ritos orientales, los curas se casan antes de ordenarse. Y había párroco casado en la reunión. En la parte en mi grupo no había ninguno, porque no había ninguno de lengua española, pero entonces, y esto es importante, y yo sí quiero detenerme un poquito en explicaros lo del método de la conversación en el espíritu, porque, oye, que lo hemos trabajado en el encuentro de conciliario ayer y antes de ayer, y funciona, y se consiguen cosas realmente sorprendentes, que a lo mejor tendríamos que aprender, ¿no? Bueno, los expertos no nos dieron ninguna conferencia. Simplemente tenían un tiempo que entre los 5 no llegaba a media hora, que cada día, al principio de la mañana, ellos daban una pequeña explicación del tema que se iba a abordar. Punto. ¿Cómo hemos trabajado? Pues la mañana le hemos dedicado, empezábamos con los laudes, después venían los expertos, después de los expertos, media hora de oración. Ahí tenían las preguntas. Vete a rezar, pregúntale al Espíritu qué es lo que quiere que cuentes a los demás, qué es lo que tú vas a decir. Por eso estaba la capilla abierta, para que el que quisiera ir, pues pudiera ir y demás. Bueno, entonces el método, me voy a detener un poquito en esto porque me parece que nos puede dar claves para las cosas. Bueno, pues tras la oración venía una primera ronda. En todo grupo había un facilitador, lo hemos experimentado en las reuniones de estos 2 días, ¿no? Tras la primera ronda se nos decía, el facilitador nos decía, porque no se trata de doctrina o de ideología, se trata de hablar de la vida. Esas preguntas, ¿tú cómo las vives y qué quieres compartir? Y no solamente que tú las compartas, sino que tú, después de que tú has hablado, escuches a los demás los que ellos te tienen y te quieren decir. Pero no solo escuches las palabras, sino que intentes conectar con su vida. Porque a veces las palabras no dicen lo que realmente queremos expresar. Hay algo más que decimos por dentro que no lo expresan las palabras, para que conectemos los corazones. Y a cada uno nos dieron 4 minutos, no se podía interrumpir a nadie, no se podía preguntar, simplemente era escuchar e intentar captar. Se hizo la ronda, cada uno habló sus 4 minutos y, ojo, todo el mundo habló. Yo me hago esta pregunta muchas veces, cuando nosotros nos reunimos en la UA, en asambleas, todo el mundo tiene derecho a hablar, pero todo el mundo no habla. Y es importante escuchar a todos, Bueno, bien, terminada esa ronda, había otros 5 minutos de oración. ¿Por qué?
había que serenar todo lo escuchado, porque después había una segunda ronda. En la segunda ronda se nos daba la mitad de tiempo para hablar, el facilitador controlaba el tiempo, ¿eh? Es verdad que si alguno hablaba 4 minutos algo, pues no le decía nada, y si no llegaba a los 4 tampoco le decía nada. Pero nadie se pasaba, porque todo el mundo intentaba ser... La segunda ronda no era para que tú dijeras, es que se me ha olvidado. No. La segunda ronda era para decir, de lo que has escuchado a los demás, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que quieres subrayar? ¿Qué es lo importante? ¿Qué descubres que el Espíritu te está diciendo a través de los demás? Pero tú ni rebates, ni... Se hacía la segunda ronda y terminada la ronda nuevamente teníamos otros 2 minutos de silencio, porque había una tercera ronda en la cual ya en la segunda a uno que se había elegido de secretario se le pedía que tomase algunas notas, porque en la tercera ronda ya era decir, ahora como grupo, ¿qué queremos comunicar a la asamblea? ¿Cuáles son las claves que hemos descubierto en el diálogo y en el debate? Y ahí ya, en esa tercera ronda, brevísima, pues cada uno decía, yo creo que algo que ha salido es esto y esto. Y ahí ya sí se le pedía al secretario que leyera, léenos lo que has escrito. Y ahí ya sí, de manera aleatoria, pues podíamos decir, yo creo que a esa frase le faltaría esto, y habría que añadir esto otro. Para ese informe que se iba a presentar, que después iba a ser válido para la Asamblea Sinodal del 24, pues fuese reconocido por todo el grupo. Y yo tengo que deciros una cosa. Tras la primera mañana, yo no sé cómo, pero las relaciones de fraternidad, esa experiencia de universalidad, de fraternidad, de ver situaciones absolutamente distintas a la tuya, pero ser capaces de entenderse, de quererse, de encontrarse, nos hizo sentir hermanos unos de otros, pero vamos, a raudales. Estos 2 días, en la reunión, en el encuentro de conciliarios, y los que estáis aquí que habéis estado, o sea, ese momento de la reunión de grupo, de haber hablado todos, de que realmente ha salido y se ha compartido la vida, lo que se vivía, lo que se sentía, hace crecer y hace crear unos lazos que son mucho más grandes de lo que parece, ¿no? Y entonces yo decía y comentaba, ¿no? Ostras, yo quiero esa iglesia en mi parroquia, yo quiero que vivamos así, que nos podamos entender, querer y que la fraternidad crezca entre medias de nosotros. Y realmente eso unido a que, bueno, pues estábamos en el mismo sitio, comíamos en el mismo sitio, como nos pasa aquí, ¿no? Y que lo mismo te sentabas a comer o a cenar con un cardenal que con un experto, que con quien sea, es que daba igual, o sea, es que... Pues eso fue creando un clima que parece mentira, cómo en 3 días se crearon unas relaciones de tanta fraternidad que Teo y yo lo comentábamos y decíamos, Miguel Ángel, que estamos en el Tabor, pero tenemos que bajar de aquí, que hay que volver a casa, hay que bajar de aquí, porque esto es, pero qué pena, y lo decíamos, ¿no? Porque con Teo del Movimiento Rural Cristiano, pues hemos hablado mucho, hemos compartido el viaje y otras muchas cosas, ¿no? Y decíamos, qué pena que en nuestra iglesia, esto, que aquí que somos gente de contextos absolutamente diferentes, bueno, y os digo, pequeños detalles. Cuando tú te encuentras con esa experiencia se te caen los palos del sombrajo. Yo que estoy muy convencido de las ideas que yo tengo y de lo que yo pensaba y de lo que había que hacer y que la iglesia si no va por aquí no hay... Y llegas allí y empiezas a escuchar. Dices, pues si la realidad que vive este al lado de la mía no tiene nada que ver, y la que vive este otro, y este que está en Alemania, que está todavía mucho más allá de donde vamos nosotros detrás, pues madre mía, y dice, y algo para mí muy clave, muy importante en esos días. Yo pensaba que los grandes problemas de nuestra iglesia occidental, que somos pocos, que estamos viejos, que los nuevos no quieren saber nada más que de ritos, de santos y de que se implican poco en la vida social. Yo decía, esto es un problema de nuestra vieja Europa, pero qué triste, no es un problema de la vieja Europa, es un problema de la iglesia. Lo mismo pasa en los otros contextos.
Y esto a mí me ha hecho darme cuenta de una cosa: o cambiamos el estilo, el modo, o vamos por mal camino. Porque el problema me da igual. En mi parroquia hay domingos que nos juntamos 8 en la misa del domingo. En algunos de los países de América Latina necesitan 6 misas las mañanas para que todo el mundo que va a misa pueda estar. Pero al final tienen los mismos problemas. Viven las mismas situaciones. Entonces dice uno, oye, aquí esto es un problema de la estructura, que le tenemos que dar una vuelta y le tenemos que dar un giro. Bueno, por la tarde teníamos lo que era la puesta en común. La puesta en común, que vienen otras sorpresas. Lo primero, claro, éramos 18 grupos, imposible hacer una puesta en común de 18 grupos. Elegían aleatoriamente a 4, uno de cada lengua. Salía la persona que había hecho la síntesis, salía, exponía, le daban 5 minutos para exponer su síntesis, no más, y al que se pasaba de los 5 minutos se le cortaban y decían, mira, que son 5 minutos y ya está. Terminados esos 4 secretarios que hablaban de cada los servicios en cada grupo, después le dejaban como 15 minutos a los expertos para apuntillaran, dijeran, vieran, tal. Y después de terminar esos minutos, pues la siguiente sorpresa era paran otra vez, silencio y oración, y a escuchar. ¿Qué nos dice el Espíritu? ¿Qué nos está sugiriendo lo que hemos escuchado? Y después, siguiente sorpresa, porque a mí eso me gustaría que muchas veces en la Iglesia española nos pasara. El que quiere hablar, que hable, que levante la mano y pida la palabra. Nosotros en los movimientos estamos muy acostumbrados, pero en otro tipo de reuniones no se está tan acostumbrado. Y bueno, ahí he puesto 3 fotos de cómo Óscar, el de Sevilla, intervino alguna vez, Teo, el de Zamora también, yo también intervine alguna vez, donde tú libremente, y nunca, jamás, ni a nosotros, ni a nadie de los que intervino, cada día se levantó una voz, ni de un experto, ni de un cardenal, ni de un obispo, ni de otro compañero para decir, eso que dicen no es correcto, habría que ser de esta otra manera. Ahí estuvimos a que nos escuchasen. Y eso fue una verdad. Siguiente aspecto que tuvimos, porque yo digo que ese encuentro en Sacófano, que fue en una especie de ciudad de espiritualidad, yo digo que fue como un gran pastel. Yo que soy muy guloso, pues un gran pastel, que fue una gozada, ¿no? Y tuvimos una posibilidad de tener una noche un encuentro con la Secretaría General del Sínodo, donde estaban ahí tenéis los 4 espadas más importantes de la Secretaría General, donde nos estuvieron contando pues el proceso, cómo iban, que se estaba, y que pudiéramos preguntar libremente lo que quisiéramos, ¿no? Bueno, y como esto tiene que tener un final y no es muy lejano, pues pasamos al 4.º día, el 2 de mayo. El 2 de mayo, pues yo digo que vino la guinda del pastel. Nos trasladaron del lugar donde estábamos, nos trasladaron al Vaticano, y allí tuvimos, en la sala del Sínodo de los Obispos, tuvimos un encuentro con el Papa Francisco. Y bueno, estamos de verano, ¿no? Me pregunté, ¿y cómo viste al Papa Francisco? Pues mirarlo vosotros. ¿Qué apreciáis en esa foto? Se está levantando de la silla de ruedas para sentarse en el sillón. ¿No le veis el gesto de sufrimiento? Pues realmente, cuando uno lo ve así, dice uno, y además ves los gestos de dolor y de sufrimiento y de esfuerzo, dice, no, este hombre lo está pasando mal, ¿no? Pero luego, cuando uno es sentado, su mente, vamos, no tiene nada que ver con el cuerpo físico que va más detrás, ¿no? Y además, en un ambiente de calidez, de cercanía, que me parece, bueno, nos habían pedido el día anterior que cada uno pudiéramos poner en un formulario, como esos que tenemos que responder ahora para la evaluación, que pusiéramos qué preguntas le haríamos al Papa, ¿no? De todas esas, que me imagino que habría cientos de preguntas, pues eligieron 6 preguntas, con 6 lugares distintos del mundo, pues para que se las hicieran en directo allí las preguntas, ¿no? Pero cuando estábamos allí en la sala, ocurrió esto. El Papa, que localiza un mate de los uruguayos, localiza, pues lo pide y se lo acerca, ¿no? La coincidencia es que el uruguayo era de mi grupo,
siempre iban con además la pipa de la cual bebe todo el mundo, ¿no? Bueno, pues en ese encuentro, ahí tenemos al compañero que fue a hacer la pregunta que le correspondió, y en ese encuentro el Papa nos dice algo muy importante. Yo tengo algo que pedirles a ustedes. Yo quiero escribir una carta, que tengo ya escrita una carta para todos los párrocos del mundo, y la quiero firmar delante de ustedes para que se la lleven. Y en esa carta dice textualmente: si las parroquias no son sinodales y misioneras, tampoco lo será la Iglesia. Y ahora en la palabra parroquia no es cuestión del párroco solo, somos todos. Si no somos capaces de hacer que nuestras comunidades parroquiales sean misioneras, difícil lo tenemos. Y entonces en esa carta el Papa nos pide que todos los párrocos pues seamos capaces de transmitir esas ideas a los demás. En esa carta, que es muy interesante, el Papa nos invita a algo muy importante, y es a que seamos capaces de comunicar al resto de los párrocos que tenemos que ser capaces de transmitirles el que participen, y yo digo, donde pone párroco tenemos que entender el resto de los parroquianos, que seamos capaces de hacerlo. Y nos dice: hoy les nombro misioneros de la sinodalidad para que vayan a todas sus comunidades parroquiales, a sus párrocos, a sus compañeros, y les inviten a meterse en este proceso. Y nos dijo algo más cuando terminó de firmar, dice: y lo mismo a los obispos y a sus conferencias episcopales, que se lo mando yo, que soy el Papa. Y entonces, bueno, pues terminamos el encuentro con el Papa, con la misa en la Basílica de San Pedro, y el día 4 de mayo, pues mira por dónde había convocado aquí en España, en la sede de la Conferencia Episcopal, una reunión de todos los referentes sinodales, y me pidieron que, como acabamos de llegar de Roma, me pidieron que contase un poco en 10 minutillos pues la experiencia del sínodo. Y yo aproveché, allí estaba el presidente de la Conferencia Episcopal y el secretario y los otros, y yo le digo: oye, es que el Papa me ha dicho esto, pero es verdad que en la carta no lo pone. Pone solo a los párrocos. Pero digo, yo aproveché, digo, de palabra no lo ha dicho, yo se lo digo, a ver qué hacen y cómo se ponen. Pero ya comunicamos, cuando leímos la carta, que ese mandato del Papa a los obispos y a las conferencias episcopales no estaba. Y recibimos una segunda carta firmada el 8 de mayo, donde el Papa ya sí que pone, dice: y deben hacer más si queremos, que no son suficientes, debemos hacer más si queremos incorporar un mayor número de sacerdotes por la secretaría. Y termina diciendo: y cuando vuelvan a casa, hablen de esas ideas con sus obispos y con las conferencias episcopales, y díganles también que una tarea que les he encomendado yo. Ellos están convencidos en Roma de que tenemos que caminar por este camino. Eso fue el día 8 y habíamos estado el día 2 con el Papa. El día 15 recibimos una carta del cardenal Grech que nos dice que comuniquemos todo lo que hagamos de expansión y del sínodo y de comunicar a los demás. El día 27 de mayo nos reunimos online los 4 párrocos españoles para ponernos a disposición de los obispos españoles y de las demás parroquias donde se nos llame para intentar cumplir esa misión que se nos había encomendado. El día 29 de mayo yo voy a un encuentro en Madrid de la Conferencia Episcopal Española, del obispo encargado del clero y todos los delegados del clero de España, para decirles: oye, que nos ponemos a vuestra disposición, si nos necesitáis nos llamáis, donde nos llaméis vamos. Pero bueno, y siguiendo esta tarea, a mí me parece importante pues recordaros. Y aquí en Ávila, en la reunión general para la iniciación en el marco de la extensión, pues también tuve un 15 minutinos para contar. Ahora, antes de ayer, el lunes, con el encuentro de conciliarios y animadores en la fe, que también estuvimos haciendo esa experiencia. Y yo agradezco que me hayáis escuchado, y si queréis hacerme alguna pregunta y hay tiempo, pues...
Gracias, Miguel Ángel. Oye, no sé si ustedes saben que Miguel Ángel es de Cáceres, que es conciliario de la UAC y es un párroco, pues no solamente es un buen párroco y muy querido, además, que eso me he informado yo, muy entregado en su parroquia. Ah, y delegado de Pastoral Obrera. Después me pasa los títulos. Pero el más importante para mí es que párroco y además conciliario de la UAC. ¿Qué les parece? Y lo de Pastoral Obrera. Bueno, vamos a abrir un turno de palabra y si alguien hace el trabajo de la azafata que estuvo antes por aquí. Perfecto. Hay unas que son más guapas. Hola, gracias por la exposición. Y bueno, muy breve. Leí no hace mucho unas declaraciones de la subsecretaria que aparece ahí, en la que, a mi modo de entender, rebajaba bastante las expectativas que necesariamente el sínodo o del sínodo esperábamos el conjunto de la Iglesia, diríamos. Muchas limitaciones, que todo eso pues tiene sus procesos, tiene su... ¿Qué impresión es la que tú has sacado de, que en definitiva es qué nos dice el espíritu a la OAC en aquel momento? Por ahí un poco. Exacto. Una pregunta muy concreta de las aportaciones y propuestas que tuviste, dinos alguna, la que te parezca más importante. Chema. Yo observo, donde yo vengo, que este sínodo se ha tomado con más interés por la gente alejada, ateos, por ejemplo, los cuestionarios, con la autenticidad que han respondido estos cuestionarios los presos de la cárcel, los médicos de un hospital y unas enfermeras, gente atea, gente alejada, es de valorar el esfuerzo que han hecho, que yo no he visto en muchos grupos de muchas parroquias que han pasado olímpicamente. Y yo creo que toda esta gente alejada de la Iglesia, a mí me preguntan, ¿pero estos cuestionarios valdrán para algo? ¿Se nos escuchará? ¿Se tendrá en cuenta nuestra voz? Esther Sinache. Me encanta eso de Esther Sinache. A mí me gustaría saber si el tema de las mujeres salió en las reflexiones, en las puestas en común y un poco qué talante, si salió, qué talante, de qué manera, ¿no? Porque en Valencia, por ejemplo, estamos ahora preparando un documento de buenas prácticas para avanzar en equidad que queremos presentar a nuestro arzobispo y que nos gustaría trasladar a las parroquias y mover y nos parecería interesante conocer qué claves podrían ayudar a que las propuestas que vamos haciendo vayan por lo menos no encontrando un rechazo frontal de entrada, sino cierta receptividad. Yo creo que eso también es importante, cómo las trasladamos, de qué manera las vamos incorporando. Entonces, conocer la otra parte nos resultaría muy útil. Primero, muchísimas gracias por tu exposición, que me ha servido mucho y yo creo que me he sentido conectada en algún momento de tu experiencia. Me ha parecido muy bonito como lo has puesto, ¿no? Y yo ahora me quedo con la duda de cómo se puede llevar esas cartas a mi diócesis, que me tiene muy preocupada por la situación que tenemos. Y cómo a lo mejor había forma de plantearla, de que cada párroco se sintiera que va de una forma personificada, con nombre y apellido a él, ¿no? A lo mejor es una forma de sentirse más implicado, ¿no? Y que eso le fomente pues el trabajar por la sinodalidad, que allí en Málaga
ha costado un montón y los resultados no han sido muy favorables, la verdad. Bueno, yo voy a intentar, en los poquitos minutos que nos quedan, voy a intentar pues daros algunas respuestas dentro de lo que yo pueda responder. El futuro del sínodo. El futuro del sínodo. Mirad, no vamos a ser ilusos. Hay gente a favor y hay también mucho movimiento en contra, porque hay mucha gente que no quiere que las cosas cambien. Y yo creo que ahí no nos hacemos ningún duelo. Ahora, lo que sí, cuando uno vive esta experiencia, dice uno, es que es de necesidad. Es que lo necesitamos como el comer. ¿Por qué? Porque está en el juego y en el fondo el tema de la participación. Yo, hablando con alguno, pongo este pequeño ejemplo, decía, si nos miramos, en la Iglesia española, la mayoría venimos de los años 80, del posconcilio Vaticano II, de ese movimiento tan importante que hubo en la vida de la Iglesia, que nos invitó a participar, a meternos, a movernos, y la fidelidad nos ha mantenido hasta hoy. Esto, en las generaciones que vienen de atrás, decimos, es que no está, que ha desaparecido. Con lo cual, es necesario, porque eso sí que se vivía allí en Sacrófano, ¿no?, de que esto no es nada nuevo, esto ya está en el Vaticano II. Es volver a poner encima de la mesa lo que allí ya se acordó y que está aprobado por la Iglesia y que aprobaron todos nuestros pastores, y es tirar para adelante con esto. Entonces, las aportaciones, pues realmente, si leí el informe síntesis de la primera fase, yo creo que nos reconocemos todos en las aportaciones. La gente de mi parroquia decía, cuando leímos después, cuando viene el informe síntesis, seguimos trabajando, decía, oye, pues si esto lo hemos dicho nosotros, pues esto es igual que lo que habíamos dicho. Las aportaciones de los presos, de la gente de las cárceles, de la gente que está alejada de la Iglesia, que recogimos en las primeros, en el informe síntesis están. Lógicamente no están textualmente con las palabras absolutas que decíamos, ¿no? Luego, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? Pues yo creo que a la UAP me preguntabais por ahí algunos, a ver cómo somos capaces de que hablemos todos y que nos escuchemos todos. Es verdad que en el entorno del equipo hablamos todos, pero en los entornos nacionales o de encuentros generales normalmente no hablamos todos y no se oye la voz de todos. Entonces yo creo que ahí hay una llamada, porque la Iglesia sinodal lo que nos está diciendo es decir, todos somos parte activa y el Espíritu puede hablar a través de cualquiera. Pongamos las oportunidades para escuchar. Esa importancia de volver a la escucha, de potenciar la escucha, porque la escucha viene de la libertad, pero no una escucha de que yo te estoy oyendo lo que me estás diciendo para rebatir lo que tú acabas de decir. No, para intentar conectar contigo. Y yo creo que eso es algo que se está fraguando y que nos puede venir a todos muy, muy bien, ¿no? Luego la importancia de la participación. Nuestras parroquias tienen que ser participativas y hay que dejar, si no es tan importante el que uno diga aunque sea una barbaridad. Mirad, allí en las reuniones en Sacrófano han salido todos los temas de la mujer, el dolor, como éramos párrocos, el dolor de nuestros hermanos sacerdotes secularizados. Se ha puesto encima de la mesa, se ha hablado, se ha pedido que se les tenga en cuenta. O sea, el tema de la mujer, si es que, ¿cómo vamos a hablar si la mayor parte de nuestras comunidades parroquiales están formadas por mujeres? El que vayan asumiendo tareas de responsabilidad y que se escuche su voz. Lo mismo que se habló en la diócesis a nivel del instrumento que se trabajó para mandar el primer informe de la fase diocesana, allí en Sacrófano ha salido igual, todos los temas. Y un tema clave, en el cual tenemos que planteárnoslo y tomarlo en serio, el tema de la autoridad en la Iglesia. ¿Cómo estamos ejerciendo la autoridad y cómo se está ejerciendo la autoridad? Y allí se ha hablado, se ha expresado. Y en los informes ha salido. Y alguno me decía, ¿alguna propuesta? Yo una de las propuestas que planteé es que, vamos a ver, hablamos mucho de sinodalidad al interior, pero no se nos olvide que nuestra misión es de evangelizar fuera. Habrá que llevar la sinodalidad también
a los espacios de asociaciones de vecinos, a los ayuntamientos, a los entornos sociales en los que estamos, porque estamos en un mundo donde todo es polarización, con este no me hablo, con este no quiero saber nada, este como piensa distinto fuera, a la guerra, no, porque en el fondo la sinodalidad lo que está pretendiendo es que la fraternidad crezca en medio de nosotros. Y entonces ahí lo único que... ¿Por dónde va a caminar? Sabéis que ahora el instrumento en Labori, que no sé si ya lo habéis leído, si no yo os invito a que lo leáis, es distinto al instrumento en Labori del 23, quizás os resulte más complejo, pero es que esto no es algo que está terminado, no se va a terminar en octubre del 24. Para empezar, ya hay todo el tema de la mujer, el tema de los divorciados, de la LGTBI, de todos los temas más... Están las relaciones con las comunidades orientales, las relaciones con las otras religiones. Todo eso ha habido un proceso, porque como todo esto va de manera procesual, donde se han creado 10 equipos de trabajo sinodales, donde hay mujeres, hombres, laicos, obispos, cardenales, expertos, teólogos, juristas, sociólogos, trabajando, se ha como diseccionado el proceso en 10 grupos que tienen un plazo hasta junio del año 2025 para presentar los informes de qué cosas hay que hacer. Y yo estoy convencido que va a haber cambios a nivel de derecho canónico, que va a haber cambios. Pero no esperemos que van a ser cambios que dicen, esto ha cambiado y ya somos todos distintos, ya somos todos sinodales. No, mira, hay que practicarlo, porque es lo más importante. Y a mí por eso me parece muy importante los días que hemos tenido de los animadores de la fe y los conciliarios, porque hemos intentado hacer una práctica que, si la practicamos, nos ayudará a crecer en ese aspecto. No sé si he respondido a algo. Reinventar las estructuras y cuidar y cuidar y cuidar. Propiciar los encuentros, nuestros panes amasar. Proteger a quien trabaja, las ausencias desterrar. Y cuidar el trabajo y la vida, cuidar. Y cuidar el trabajo y la vida, cuidar.